Tenéis un verdadero amigo en la Casa Blanca. Nunca más volverán las agencias federales a perseguir a los propietarios de armas. Nunca más volverá el gobierno a socavar vuestros derechos y libertades como ciudadanos estadounidenses. En vez de eso, trabajaremos con vosotros, a vuestro lado. Esto sostenía Donald Trump en una convención de la Asociación Nacional del Rifle el pasado mes de abril. El presidente de los Estados Unidos atribuyó de inmediato la masacre de Las Vegas a la pura maldad. Su secretario de prensa dijo que era demasiado pronto para evaluar las causas o abrir un debate político. Era el momento del rezo, del duelo y del consuelo, no de politizar la tragedia. Allen Ginsberg ya hablaba de América como un dios en un manicomio armado. Hoy hablamos de armas y de Estados Unidos. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Las Vegas, hablamos de violencia armada y hablamos de armas de fuego en Estados Unidos. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Marga Ferrer, de la Dirección de Izquierda Unida. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Pablo. Carlos Prieto del Campo, editor de la New Life Review. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Gracias a ti. Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes. Bienvenido una vez más al programa. Nos acompaña también Carlos de Clos, sociólogo. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Gracias por la invitación. Carlos Enrique Bayo, de Público.es. Gracias por estar aquí. Un placer. Y cierra la mesa Jorge Tamames, analista político. Bienvenido una vez más. Gracias, un placer. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El pasado 1 de octubre, Estados Unidos despertó ante la mayor masacre a tiros de su historia. Un solo sospechoso disparó contra una masa de unas 22.000 personas que asistían a un concierto al aire libre. Mató a 59 personas y dejó más de 500 heridos. Se calcula que cada año en Estados Unidos mueren unas 33.000 personas por disparos de armas de fuego, lo que equivale a unas 93 al día. El corporativismo y los grupos de presión impiden reformas de calado en el país con la proporción más alta de armas en el mundo. Esta noche, en Fort Apache, hablamos sobre el control de armas en Estados Unidos tras el tiroteo de Las Vegas. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Marga. 93 vidas al día. ¿Qué es lo que explica estas tasas de violencia y de muertes por armas de fuego en Estados Unidos? Bueno, en un momento no se puede responder, pero hay una cosa que sí que me llamó mucho la atención de un artículo de Adam Goldsmith, que es a quien tú citabas, un periodista del New Yorker, que en un artículo a partir de una de las masacres decía: en otros países ha habido masacres, pero alguna vez de manera esporádica. En Estados Unidos empieza a ser una suerte de rutina. Es como si los estadounidenses aceptaran que este tipo de masacres no tienen que tener consecuencias políticas, porque es como el precio a pagar por la libertad de tener un arma, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos ir a hablar a eso, de por qué es tan permisiva la sociedad americana con el hecho de poseer armas, que evidentemente a más armas más violencia. Esto es una cosa que no tiene mucha dificultad. Y una última cosa que decía en el mismo artículo, que a mí me gustó mucho, es que decía que quizá no sabemos el motivo por el cual este loco se ha puesto a matar 93 personas. No sabemos el porqué, pero sí sabemos cómo lo hizo y con qué lo hizo. Y de ahí es donde se puede incidir, y es lo que los americanos de momento no hacen. Carlos. Yo resaltaría así muy rápidamente 3 cosas. La primera, que es un síntoma de cómo se privatiza la seguridad y la violencia en una sociedad absolutamente desestructurada como proyecto societario. La segunda es que toda la violencia de la historia estadounidense, desde el exterminio de la población indígena hasta todo el comercio de la esclavitud, hasta toda la guerra civil, el apartheid que dura más de 100 años y que se traduce hasta el día de hoy con la violencia policial, etcétera, etcétera, crea un entorno al que es muy fácil explotar en términos de violencia. Luego se suma toda la expansión bélica imperialista americana. Es un entorno tremendamente violento, estructuralmente violento. Y en tercer lugar, otra cuestión importante que creo que merecería la pena hablar luego es cómo se analizan las consecuencias de ese uso permisivo de las armas, cuál es la respuesta del Partido Republicano, qué tipo de producción de verdad o de posverdad hay detrás de todo este asunto. Gracias, Carlos. Raúl.
Bueno, yo abundando en lo que dice Carlos, creo que se juntan varias tradiciones en Estados Unidos. Por un lado, la atlántica, es decir, la de la Revolución Inglesa, que es de donde procede la Segunda Enmienda. Sí. Es decir, el estar armados para formar una milicia. La Segunda Enmienda dice una milicia bien formada, ¿no? Que era con mosquetones y todo eso. Pero luego está obviamente la tradición del settler, la tradición de la conquista, los cowboys, etcétera, que tiene que ver justamente con la violencia apropiadora y también una violencia colonial. Y lo que acaba de decir Carlos, es decir, el esclavismo era fundamental para defenderse de los cimarrones y para defenderse de las rebeliones de tanto esclavos como indenture ventures. Y luego creo que está la psicosis securitaria de un país que explica su desigualdad en términos absolutamente violentos. Gracias, Raúl. Carlos. Bueno, un poco yo creo que todo el mundo está apuntando a cosas que van en la dirección que diría, además de bueno, la cuestión de las armas y la industria de las armas, que bueno, es un lobby muy potente también en los Estados Unidos. Pero yo también añadiría simplemente que es un país que tiene un modelo de soberanía basado en la libertad individual. Y claro, si consideramos que su modelo de soberanía, que es el poder de matar sin consecuencia en última instancia, se basa en ese proyecto, ¿no?, de settlers, de expansión, etcétera, etcétera, pues bueno, es una cosa que está muy instalada en un imaginario, digamos, popular que no solo premia destacar por encima de los demás, sino que, bueno, pone por encima del derecho a la vida, pues conquista de la propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Carlos. Bueno, evidentemente... Tenemos tres Carlos en la mesa. ¿No? Evidentemente, el que haya 265 millones de armas de fuego y de calibre importante, más que votantes hubo en las últimas presidenciales, es básico. Pero claro, es que la mitad de todas esas armas las posee un 3% de la población. Hay una minoría muy violenta y hay unos lugares muy violentos, que son los downtowns, donde las gangs realmente se enfrentan también entre ellas con las armas. Pero estoy de acuerdo con el otro Carlos, en el que para ellos prácticamente equiparan la libertad de tenencia de armas con la libertad general, porque para ellos la libertad individual más importante es la de poder oponerse al gobierno y a las imposiciones del gobierno. Y por la fuerza de las armas, para ellos es fundamental poseerlo. Jorge. Bueno, yo destacaría tres cosas. La primera es que, como comentamos hace un momento, uno de los principales factores de muerte por armas de fuego en Estados Unidos, y esto es algo que suele quedar al margen en los debates, son los suicidios. ¿Esto qué quiere decir? Que el debate de armas de fuego no es solo el debate de tenencia de armas de fuego, sino que también engarza con un debate sobre la salud mental en Estados Unidos, el acceso a la sanidad, y por tanto tiene que ver con la estructura económica y social del país, ¿no? O sea que es una cuestión de fondo. En segundo lugar, destacaría lo que ha dicho Marga muy bien, la cuestión de la normalización y esta especie de resignación que se impone cada vez que hay un atentado, ¿no? Primero de decir que no hay que politizar, luego decir que hay que rezar por las víctimas y en el fondo de no llegar a proponer soluciones políticas por motivos que podemos discutir. Y en tercer lugar, creo que sí que influye el tema del acceso, tanto en el sentido de lo fácil que es tener acceso a armas de fuego en Estados Unidos, como el tipo de armas. Es decir, hay otros países en los que es normal cazar y demás, pero las armas automáticas son realmente muy fáciles de acceder. Hay un elemento, lo apuntaba sobre todo Raúl, que tiene que ver con la cultura política estadounidense, que es fascinante en muchos aspectos. Es decir, yo os quiero preguntar por algo que a mí siempre me fascinó, esta segunda enmienda de la Constitución, que también tiene que ver con la construcción democrática de Estados Unidos como un país en el que sus ciudadanos se resisten al Estado y ponen límites al Estado. Digamos, estas cosas que nosotros hemos visto por las películas del western, de que el sheriff no es un representante del Estado. El sheriff lo eligen los ciudadanos votando y le ponen la placa. Y cómo esa dispersión del poder
que tiene que ver con la tradición de conquista, que tiene que ver con la tradición de, digamos, de construcción de nuevo mundo, al mismo tiempo dispersa una cosa que yo creo que además a los europeos se nos hace muy extraño, o sea, forma parte de nuestra cultura política que la violencia sea el monopolio de los representantes, primero del rey, después de los representantes del Estado, de la fuerza pública. Entonces, hay elementos en la cultura política norteamericana que son extraños, o sea, más allá de otras cuestiones que señaláis que son claves, la cuestión de los suicidios, casi todos además los que producen las matanzas son varones y son blancos, aunque solamente sea el 3%, pero de la cultura política norteamericana en relación con las armas de fuego que llama mucho la atención. Pero es muy individual también eso, es decir, si uno va a la América profunda, a Tennessee, a cualquiera de estos sitios y se encuentra además gente que vive en auténticas roulottes, caravans que no tienen agua corriente, que no tienen servicios sanitarios ni seguro médico, por supuesto, están ahí con la bandera norteamericana colgada. Y hablas con ellos y te preguntan ¿de dónde eres? Para no liarles con España, que pensarían que era República Dominicana o algo así, les dices, yo estoy en Europa. Y a mí me han contestado, yo no podría vivir en una dictadura. Y al decirles, no, si nosotros tenemos democracia, me vas a engañar, si están prohibidas las armas de fuego. Es tremendo. Entonces no hay democracia. Yo en Estados Unidos, en California, llegué a ver mendigos con la bandera de Estados Unidos, que era como, no me lo puedo creer. Pero sin embargo es muy americano porque esta misma argumentación, yo me hago la pregunta, de los colonos, de que tenían que ir armados, del tal, lo mismo pasaría en Brasil, que también tuvo un fenómeno de esclavismo, lo mismo hubiera pasado en Argentina o pasaría en Australia, y no es el caso. Quiero decir, de que hay algo de eso, pero no solo de eso. Y es que, viendo un poco a la argumentación que decía Pablo, es que la diferencia es que en Estados Unidos, por lo menos el sur, que es donde se sustenta el sistema democrático, está basado en eso. Es el pecado original de todo el país, que hace que al final la famosa segunda enmienda, porque los argumentos que te dan los que defienden esto, lo hacen en términos democráticos, que es lo alucinante. O sea, que dices, no solo la segunda enmienda, sino que además este derecho existía antes incluso en la Declaración de Independencia, ¿no? Y era como la esencia del país, no es decir, una identificación, ¿no?, del país con el individuo armado que defiende sus libertades. Una barbaridad. Pero ¿por qué no se da en otro sitio? Que es la pregunta que hacen la gente que defiende la regulación de armas. Sobre todo con el caso de Australia, que también eran presos que iban para allá, y no se desarrolló un nivel de violencia o tenencia de armas como este. La pregunta es más complicada. Entonces. Jorge y Raúl. Yo creo, a veces pienso que no tiene tanto que ver con una explicación histórica, que nos tengamos que volver al siglo XVIII, sino, vamos a ver, la cuestión de la segunda enmienda, que se divide en dos componentes. Por un lado, el derecho a tener armas en el contexto de lo que la Constitución dice, una milicia bien organizada. Entonces, hay juristas que están en la Corte Suprema, conservadores, y que dicen, bueno, esto lo que dice es que en todo caso el derecho a tener armas tendría que aplicarse a los estados, a los gobiernos de los estados en Estados Unidos, no a los individuos. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco más con algo que se ha tocado aquí, y lo comentaba yo, que es, digamos, la tenencia de armas como un refuerzo a tu individualismo, es decir, bueno, soy un blanco pobre y vivo en un trailer park sin nada que hacer, pero de alguna forma el arma es como un elemento de agencia, de yo aquí, bueno, pues tengo mi pistola y cuando venga el Estado por mí me defiendo, o claro, un poco de la misma manera que al recaudador de impuestos, sí, ¿no? eso, con el rifle y tal. Claro, de alguna forma un poco como ocurre con el muro de Trump, que es de una forma, una idea muy tosca, una sensación de a la gente que tiene poco está desesperada, es decir, en mi vida hay algo, ese muro para la gente que viene a quitarme el trabajo, es decir, desde mi posición precaria, ese muro o este arma que tengo aquí a mí me protege como última trinchera contra el Estado o los inmigrantes. Mucho antes de Mao Zedong, ya los propios fundadores dicen que el poder está en la punta del fusil. Pero ese poder era el poder de los propietarios que aspiraban a tener una plantación. Entonces, ahí lo fundamental es el nexo entre libertad y propiedad. Yo creo que desde que la expansión se acaba, ¿no?, es decir, la expansión infinita, se llega a California, ya no hay más, nace la metrópoli, nace la concentración y nace otro nexo, que es el de seguridad y propiedad. Y ahí es donde el sesgo esclavista y el sesgo de clase aparece. Quiere decir, no hay más que ver que la violencia de todo el siglo XX tiene un marcado carácter de clase. Los detectives Pinkerton, antes de Hoover, que directamente iban y disparaban a los huelguistas, y los huelguistas tenían que ir con sus fusiles. Recordemos qué pasaba cuando los militantes del Black Panther hacían uso de sus derechos de la segunda enmienda, inmediatamente asesinados.
que aquí se produce un efecto óptico muy raro, ¿no? Porque dicen, no, es que estaban con armas en su casa. No, pero es que es un derecho, claro. ¿No? Es un derecho. Entonces, digamos, el problema es que la profunda desigualdad que tanto geográfica como en las propias ciudades, que va a más y a más, se está viviendo justamente bajo una mistificación que es la de la segunda enmienda, cuando lo que tenemos es una guerra civil. La diferencia con respecto a Brasil es que justamente en Brasil la desigualdad es aún mayor. Entonces lo que tienes es la capacidad de amplias capas de la población de pagarse su seguridad con un señor, un portero, como tienes en Río, etcétera, un portero que está ahí con su pistola. Sí. O bien vivir en una gated community con un ejército privado. Claro, mientras que en Estados Unidos es una generalización de la seguridad privada individual. Es decir, que yo, al que me rompe la luna del coche, le meto un tiro y como soy blanco, no, es muy improbable que tenga una sentencia desfavorable. Esa es la realidad. Bueno, yo creo que también, además de las explicaciones históricas que también aportan mucho en un país que, bueno, que es relativamente joven en algunos sentidos, también hay que fijarse un poco en el proyecto político de los republicanos, ¿no? del partido de derechas en Estados Unidos, y cómo han sido capaces de coger la única enmienda dentro del Bill of Rights, de las primeras 10 enmiendas, que incluye la palabra regulada, que es la segunda enmienda, ¿no? Tener una milicia bien regulada, etcétera, etcétera. Lo convierten en la libertad que no se puede recortar cuando hay una especie de ataque de este tipo, ¿no? Cualquier caso de terrorismo en Estados Unidos, este partido es capaz de convencer a amplias capas de la sociedad a que cedan sus libertades civiles, excepto esta no. O sea, con esta no ceden en absoluto. Entonces ahí han sido capaces de construir en torno a esta idea, a este imaginario, su propio proyecto de política absolutamente individualista que solo beneficia a las personas. Bueno, ya sabemos lo que hacen las políticas de derechas. Y construir un proyecto no solo de política, sino un proyecto de país en torno a esto. Muchos de las personas en los barrios que mencionabas antes, Carlos, tienen la bandera americana, pero también muchos tienen la bandera confederada. Entonces ahí, digamos, es una idea de libertad tan impregnada que incluso puede atentar contra la propia bandera del país. Entonces es una amenaza de seguridad para el propio país, pero no es suficiente amenaza de seguridad como para recortar los derechos a las personas que ejercen esta violencia de la misma manera que se recortan derechos a las personas musulmanas, etc. Y para terminar, simplemente, las actuales leyes de regulación de las armas en Estados Unidos perjudican mucho más a las personas negras o personas no blancas y de clase trabajadora a través de, ¿no?, todas las leyes que han aprobado demócratas y republicanos. Sin embargo, estos tipos de atentados, el tener armas automáticas, esto nunca se acaba tocando. ¿Por qué será? Carlos. Pero ahí la cuestión es realmente el carácter profundamente y multidimensionalmente fragmentado de la sociedad estadounidense. O sea, es una sociedad que está atravesada por líneas muy duras de segmentación que históricamente han funcionado de manera tan potente que hoy tiene una vigencia absolutamente dura, muy rígida. O sea, lo que ocurrió, la concentración en Charlottesville en el mes de agosto de este mismo año, suponía reactuar de nuevo una serie de divisiones que parece que estaban ya totalmente alejadas, en tanto que remitían a ese imaginario confederal, a ese imaginario del sur como parte del territorio conquistado por el norte, que 100 años después o 120 años después vuelve a aparecer en torno a la idea de segregación racial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esa fragmentación territorial, racial, social, de clase, la polity americana, estadounidense, no la cura o no la reabsorbe como es el modelo europeo canónico, sino que la reafirma, la rigidifica y la vuelve a reactualizar con esa tradición republicana que es completamente perversa, en tanto que esa fragmentación tan dura y esa segmentación tan rígida no permite que el propio sistema constitucional
evolucione para absorber este tipo de debates que, desde el punto de vista del constitucionalismo europeo, aparecen absolutamente retrógrados. ¿Cómo es posible que tú interpretes la modificación que supuso la segunda enmienda de acuerdo con criterios textualistas que no te permiten hacer una actualización más allá de la opinión de Antonio Scalia, que aparecía estos días ahí en el New York Times? ¿Cómo es posible que tú no tengas una técnica constitucional que te permita leer el anacronismo de esa interpretación por el Tribunal Supremo? La última razón política es que el sistema es tan rígido en términos clasistas, racistas y de segmentación territorial y de nacionalismo territorial dentro de Estados Unidos que hace que el sistema opere siempre, por definición, con altísimos niveles de violencia. Bayo, Marga y vamos a Zapin. Bueno, es que yo también creo que el compendio de todo esto que se ha comentado aquí, el que estoy de acuerdo en todo, es que es una sociedad atravesada por el miedo también. Es decir, la gente se rearma y se atrinchera en su casa y hay gente que tiene 17 rifles de largo alcance porque tienen miedo del entorno, porque finalmente se ha convertido en esa competitividad es feroz hasta el punto de que, bueno, todo el mundo luchando por sí mismo puede llegar a ser millonario y a conquistar lo que uno quiera en Estados Unidos, pero hay que lucharlo y al final eso provoca una especie de descarga de testosterona. Fijémonos cuántas matanzas de estas de grandes masacres hay cometidas por mujeres. ¿Recordáis alguna? Son hombres que se dedican, además, que se entrenan, que se van a campamentos, que se entrenan como soldados de fortuna, que aprenden eso, y luego que les permiten esas autoridades, porque en el fondo es un negocio también todo esto, que modifiquen esas armas. De las 28 armas que había subido este hombre Paddock ahí en Las Vegas, algo así como 23 las había modificado con sistemas que permiten disparar 9 balas por segundo. Son 400 disparos por minuto. Pero eso, ¿para qué es necesario y cómo puede estar permitido eso? 98 balas por segundo. Entonces, eso al final hace que, como sabes que los demás están armados, tú en el fondo vas con miedo, lo que comentábamos antes. Tú no vas con un coche y le das un bocinazo a otro porque tienes miedo de que el otro saque una pistola. Entonces, al final, eso es una bola de nieve en el que la gente se atrinchera y cada vez se rearma y cada vez están más proclives a descargar su miedo en un arrebato de violencia. Nadie se ha podido explicar qué le pasó a Paddock. Desde luego. Marga. Yo creo que lo que estás describiendo, y todos estamos de acuerdo, es el síntoma de una sociedad enferma, ¿no? Lo que pasa es que, estando de acuerdo contigo, Carlos, yo creo que además el miedo se crea. Se crea, se favorece y se convierte en una posverdad, como tú dices. Es alucinante que el Congreso de Estados Unidos jamás ha sido capaz de crear un censo de armas. Y no solo el Partido Republicano. Es el Partido Demócrata porque cuanto más al sur, más armas o más tolerancia con las armas, hasta el punto de que Bernie Sanders, candidato de Vermont, hablaba de regulación sensata. Tampoco tenía un discurso mucho más allá. Urbana y rural. Y de hecho me acuerdo un capítulo de Newsroom, que es una serie muy buena, en la que hay un periodista que es medio conservador, medio no, que para defender a Obama decía que no había modificado las leyes de regulación de armas, cosa que por cierto era verdad, pero lo decía como para defenderle de una manera un poco alucinante. Lo que quiero decir, el segundo tema que quería introducir, es otra contradicción. ¿Por qué hay cierta posverdad o por qué es una posición que creen que da o quita votos? Porque hay una encuesta de Gallup que me pareció muy sorprendente del año 2016 que habla que el 62% de los americanos estarían a favor de una regulación de las armas. Es decir, que es verdad todo lo que estamos diciendo, pero también es verdad que hay gente muy sensata que está diciendo esto es una locura. ¿No tiene eso reflejo en el establishment? No, pero que pueda existir, existe. Y el otro elemento, perdón, y es lo último que introduzco, es que además se favorece por una cultura del espectáculo tan violenta que es una forma intencionada, entiendo yo, de retroalimentar una industria, ¿no? No sé, vosotros vivís allí, o sea, lo puedes comentar mejor, pero me parece demencial el nivel de violencia que existe en toda la política del espectáculo y que exporta al resto del mundo, ¿no? Nos vamos a Zapping y después volvemos con Jorge. Adelante, vídeo.
58 muertos en Las Vegas en 2017, 49 muertos en Orlando en 2016, 27 muertos en Newtown en 2012, 32 muertos en Virginia en 2007 y un sinfín de etcéteras. Nos reímos, pero allí sigue, Jorge. Reír para no llorar. Bueno, hay un par de cosas que yo creo que por llevarlas a un terreno un poco más prosaico. Lo primero es que, como tú comentas, efectivamente la diferencia sobre todo es entre urbano y rural. Es decir, yo llevo 7 años viviendo en Boston y en Providence, donde padre familia. Es difícil encontrarte con el perfil de... O sea, me he encontrado con un par, pero el tío que lleva 3 pistolas y no sé qué porque cree que viene el gobierno por él, en esos entornos. Luego te vas a la América profunda rural y la realidad es otra. Entonces, eso es una de las grandes diferencias y eso explica en parte que hay una mayoría de gente a favor de un control mayor. ¿Y por qué no se lleva a cabo? Aquí hay que volver a un tema importante que es el dinero en la política estadounidense. Claro. Es decir, la NRA es, claro, pues yo creo que uno de los 3 lobbies, junto con el farmacéutico y con IPAC, que más influencia tienen. Entonces, un senador y sobre todo un congresista pasa la mayor parte de su tiempo recaudando dinero. Eso es a lo que se dedican sobre todo porque las campañas son muy caras y hay que ser reelecto. Es muy difícil hacerlo con uno de estos lobbies en contra y soltándole pasta sin parar a tu rival. Esto quiere decir, porque a veces queda la cosa en cosas un poco bizantinas de, bueno, es que claro, porque el derecho, en teoría, de la libertad de tener un arma automática, a pesar de que... No, es que aquí realmente hay una cuestión que es que esta gente quiere dinero y no tiene realmente ningún argumento de calado para defenderlo, más que quieren ser reelectos y necesitan pasta. Carlos. Sí, a ver, matizaría una cosa que es, sí que hay una distinción rural-urbana, pero el tema de la tenencia de armas también es un tema geográfico, porque en el sur, sí, en las partes urbanas, pues... hay mucha presencia, o sea, es que es lo que hay. Texas y todo esto. Hombre, claro. El tema también que me gustaría sacar, bueno, ya lo saqué en la anterior intervención, pero es que el hecho de llevar armas es cuando es percibido como problemático en Estados Unidos, ¿no? Si tú miras en los casos más violentos, bueno, todos los que se han nombrado aquí, la mayoría de las personas han sido personas, hombres blancos, como se ha dicho. Es una especie de violencia no politizada, o sea, o apolítica, o incluso, digamos, anómica, ¿no? O es como se presenta. Que uno de los primeros imperativos tras uno de estos atentados es decir que no lo politicemos, ¿no? O sea, es una catástrofe moral, todas estas cuestiones. En cambio, hubo un par de casos también donde hombres negros dispararon contra policías en Dallas tras el asesinato de Philando Castile, etcétera, etcétera. Es una violencia politizada. Todo el mundo entendió perfectamente por qué ocurrió. O sea, la exposición de motivos, digamos, que se hace posterior a estos atentados no hizo falta, porque sabíamos por qué. Entonces, hay una tendencia a presentar la violencia de unos como política y otros como apolítico. Uno es una amenaza a la seguridad y otro es algo que ocurre, como el tiempo. Exacto. Y entonces, claro, aquí me gustaría volver también al papel de la NRA, porque la NRA, con el asesinato de Philando Castile, tendría que haber puesto el grito al cielo, porque Philando Castile es una persona que avisó a la policía que tenía un arma legalmente en su coche y sin embargo le dispararon y mataron, un hombre negro, cosa que nunca ocurriría. No ocurrió con Cliven Bundy, un hombre que directamente atentó contra el gobierno de los Estados Unidos para defender su tierra, ¿no? Y esto es algo que se traduce a todas las leyes en Estados Unidos, stand your ground, ¿no? Esta idea de nuevo, la soberanía individual como estructura de la libertad en Estados Unidos. O sea, tú defiendes tu territorio. Si tu territorio es tu casa, tu territorio es tu casa. Pero esa es la idea que hay. Pero claro, detrás de todo esto hay un imaginario profundamente blanco,
un imaginario profundamente racista, que puede retratar a algunos como una amenaza a la seguridad, como pasó con los Black Panthers, como pasa con The New Black Panther Party cuando hacen el Black Open Carry, ¿no? Y que, sin embargo, presenta a los Open Carry sin colores, digamos, que siempre son blancos también, como algo pues, que simplemente está trabajando por la libertad. Y esta cuestión yo creo que es fundamental porque, de nuevo, la derecha ha sido capaz de coger la segunda enmienda, coger algo que apela a la regulación y decir, no, esto es la razón de ser de nuestra libertad individual y lo codifico de una manera absolutamente racista y construyo imaginario a través de esto porque los Estados Unidos no deja de ser un país mayoritariamente blanco. Paulo. No, yo creo que por desplazar un poco, nos centramos mucho con razón en las masacres, ¿no? Detrás de las cuales hay pues, un rasgo de psicopatía política en muchos casos, porque ¿vale? Están locos, pero es que además son fascistas, racistas, etc. Pero yo creo que la clave del asunto es, digamos, el anacronismo que señalaba Carlos, ¿no? Ha habido grandes debates entre textualistas y sobre, ojo, que cuando dice Jefferson, porque es la redacción de Jefferson la que triunfa, cuando se dice well-formed militia, están hablando de una carabina, no están hablando de las armas que dice Carlos, están hablando de un M16 o un bazooka, etc. Los lanzagranadas sí están prohibidos. Sí, pero bueno, que tenía un lanzagranadas, en fin. Es decir, que se ha desproporcionado completamente. Es que es el derecho a tener un ejército privado y cuanto más dinero, más. Eso yo creo que nos tiene que llevar justamente a que, más allá de los intereses, de los lobbies, etc., hay un profundo razonamiento constitucional. Solo tenemos que pensar qué significaría en Estados Unidos un movimiento obrero organizado o movimientos políticos como los que tenemos aquí, o un 15M que disputa la calle. Con servicio de orden armado. Con armas, claro. Exactamente. Bueno, pasó, ¿qué significa? La alternativa es regular eso, y esto nos llevaría justamente a una europeización, es decir, a que el monopolio de la violencia quede claro, y a que los policías, pues como en Gran Bretaña, pese a que hay ese derecho, no van armados los bobbies. Es una cuestión muy especial, muy específica, porque es agresivo. Es la visión negativa de del despotismo. No que se arme la gente, sino que se desarme el Estado. Y ese sería el debate que se plantearía. Porque si la lucha de clases en un sentido europeo se presenta bajo la segunda enmienda, pues ¡olala! Es la crisis de Estado. Exacto, es el fin de la República. Claro, es lo que ocurre en Italia en el 77, cuando se les empieza a ocurrir a llevar con la pitre en toto en los servicios de orden, es como entonces ya no hay Estado, es la crisis total, exactamente. Pero cuando es la seguridad y la propiedad frente a los que roban, porque los negros... es porque roban, porque no, ¿qué propiedad van a tener si no es robada? O porque están on welfare, o sea, etcétera. Pues esa es la amenaza a la libertad. No, y es una semiotización de la lucha de clases que es terrible para las clases populares, pero evacúa ese problema. Sería mucho mejor para las clases populares que los movimientos sociales se armaran. Ahora bien, que no solo Black Lives Matter se armaran, porque eso significaría su exterminio televisado, sino que los movimientos blancos, los movimientos urbanos, defiendan la segunda enmienda y desafíen eso. Esa yo creo que sería la mejor manera de llevar a una crisis constitucional. No, bueno. ¿Sabes por qué no lo creo? De un país en el que la policía va armada con... bueno, entonces es mucho mejor que la gente se mate molecularmente. Soy provocador, pero... Un gay pride con todos armados allí podría ser... Pero ¿sabes por qué no lo creo? Bueno, no lo creo porque no es un tema de armas cortas, es un tema de que Estados Unidos además tiene ejército más armado del mundo. Tiene 800 bases militares fuera de su país, tiene, hay que decirte, misiles que pueden destrozar ciudades. Es decir, es absolutamente tan desproporcionado que sería, yo creo que ridículo contarlo, pero creo que tiene que ver. Hablaba pues en África o en América Latina, cuando uno piensa por qué fue tan rápida la colonización violenta de los europeos, ¿no? Evidentemente la única respuesta racional es que tenían más capacidad de matar, y más fácilmente, ¿no? Y una cultura... de matar distinta. Y una cultura de matar distinta, que hay algunos historiadores que además hablaban de que la base es la guerra de los 30 años, que es la que hace que se desarrollen armas muy desarrolladamente y que hacen que al final del siglo XVII y XVIII se maten muy rápidamente, ¿no? Es decir, la capacidad de matar sigue estando en la esencia de cualquier imperio, y Estados Unidos lo sigue haciendo. Es decir, lo que es la violencia que tú describes perfectamente en torno a la defensa de la propiedad privada, con el Estado
americano como un imperio violento, que ejerce la violencia de una manera física. O sea, hay 800 bases militares, yo creo que hay, no sé, 100 países del mundo, incluido España, con armas potentísimas del ejército americano. Creo que tiene que ver con esta locura. Pero estoy completamente de acuerdo con Jorge. Lo que ha dicho, detrás hay, como siempre, una industria que opera para vender, que opera para manejar, opera para manipular y opera en términos de espectáculo. Que insisto, yo creo que los niveles de tolerancia también tienen que ver con la forma es asquerosamente normalizada con la que se le mata a la gente en los espectáculos que vienen de Estados Unidos. Bayo. De todas maneras, cuando hablamos, por ejemplo, de la geografía, tampoco es tan cierto que en el sur haya tantísimos crímenes o tantísimas armas. La ciudad donde más asesinatos hay por armas es Chicago. Son 75 asesinatos cada mes, pero que son afroamericanos. Claro. Sí. Pero ¿cuál es la capital del crimen de Estados Unidos? Se llama Anacostia y está en Washington, D.C., al otro lado del río Anacostia, que no saben ni en los mapas turísticos, no te vayas a meter allí. Y ahí a los niños que viven en Anacostia se les detecta el síndrome postraumático de los soldados en Vietnam, porque los tiroteos son continuos y están prohibidos, o sea, no son armas legales, no están protegidos por la NRA, evidentemente, en ese sentido. De delincuentes. En ese sentido, no es delincuencia organizada, sino el haber creado una sociedad con unas desigualdades que entre Anacostia y la calle E, por ejemplo, al lado de la Casa Blanca, que hay 100 metros de distancia, hay más diferencia no solo de nivel de vida, de esperanza de vida, que entre nosotros y Senegal. O sea, también está creada una sociedad que en los lugares urbanos, digamos, se atiza esa violencia, y si esa violencia se puede expresar con armas poderosísimas, pues claro, aquello se puede convertir en una matanza. Jorge y Carlos. Justo me has quitado, quería yo hablar de Chicago, porque Chicago justo es además el recurso que usa la derecha cada vez que alguien propone regular las armas de fuego. Chicago, la ciudad en teoría, tiene una regulación bastante potente en términos de qué puedes comprar y qué no, y sin embargo la gente se mata. Y además los que se matan son negros, con lo cual esto para la derecha estadounidense tiene todo el componente racial de negro violento, etcétera, etcétera. Los que matan son la gente, no las armas. Lo que la gente ignora es que la propia ciudad de Chicago está diseñada como una ciudad segregada cuando se edificó. Y entonces está escogido, como ocurre con Washington D.C. también, donde los barrios peores son barrios negros y es una ciudad mayoritariamente negra, fuera del cinturón del Beltway, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú creas barrios que son poco menos que guetos cuando los concibes como tal, la gente vive en unas condiciones pésimas, tiene acceso a armas, efectivamente hay más violencia, esto pasaría en cualquier país, ¿no? Pero tiene una función muy útil para la derecha estadounidense para señalar y decir, no, mira, es que aunque lo regules, estamos en las mismas. Entonces se mantiene este clima de excepcionalismo americano de, mira, es que aquí esto es así y esto es lo que hay. Carlos. No, comentando también esta idea de por qué el lobby de la NRA es tan poderoso, que también nos da mucha información sobre la patología del sistema político americano. Durante este primer semestre y después de la matanza de Las Vegas, Paul Ryan, portavoz en el Congreso estadounidense, logra bloquear, y el producto del lobby que le está haciendo esa presión, logra bloquear que incluso la Seguridad Social, la Administración de la Seguridad Social estadounidense, no comunique al Ministerio del Interior, al Departamento de Interior, las personas con discapacidad mental que, en teoría, sería una buena idea que no pudieran acceder a la compra de esas armas de fuego. Después de la matanza de Las Vegas y al hilo de la reforma del Obamacare, los republicanos, en estricta relación con la NRA, han intentado bloquear que la asistencia psiquiátrica esté considerada dentro de las patologías que deberían ser disfrutadas por una parte más importante de la población, mientras al mismo tiempo están autorizando que personas con discapacidad mental, que es o con grandes problemas mentales psiquiátricos, que es la gran razón con la que se argumenta que todo el mundo tiene problemas y estos son azares de la vida, puedan acceder o puedan explicar estas masacres. Es decir, que es que la patología del sistema político es tan brutal como para no procesar necesidades sociales tan manifiestas como esta, que nos dice también mucho de esa dureza de un sistema político que no funciona y no logra representar necesidades sociales tan evidentes como esta.
No, claro, además la doble paradoja se me ocurre ahora, es decir, o sea, pero para detectar que alguien tiene un problema psiquiátrico tiene que haber un sistema sanitario que lo pueda detectar. Obviamente. En el momento que no existe, te da exactamente igual. Por supuesto que son psicópatas todos esos tíos que se ponen a pegar tiros, pero tienes un sistema educativo que no detecta a un psicópata de 16 años, esta es la cosa. el problema está en otro sitio. Pero el problema es que el sistema político juega los dos juegos al mismo tiempo. Te destruye, digamos, el derecho a tener una buena asistencia psiquiátrica y te patologiza al que usa las armas para justificar. Y en la escuela lo que haces es colocar detectores de metales en lugar de psicólogos, claro. Profesores armados, se habla muchas veces. Y profesores armados, claro. Esta es la teoría de que, ¿no?, de la NRA, de que bueno, lo peor contra un tío malo con un arma es un tío bueno con arma, ¿no?, que le pega un tiro. Claro, el caso de Vegas lo desmiente, que el tío está en una azotea, es que no hay forma de que tú en el suelo saques una pistola y la aciertes si no sabían ni... hasta allí? Él estaba en una habitación de un hotel y creo que le detectaron por el humo que estaba generando, porque saltaron las alarmas de humo por la cantidad de munición que estaba disparando. Estaba disparando a tal velocidad que el humo es desastroso. La idea de que alguien en el suelo dice, está ahí, y le acierta con una pistola, pues es... Pero bueno, da igual, porque el caso no es que sea una discusión lógica, eso es lo que se tiende a evitar en cualquier momento, es que no hay ningún momento, un momento de reflexión sereno para decir, sino que salen las posiciones preestablecidas, y también esto enlaza un poco con lo que dices, que es una... Suena un poco cliché decirlo, ¿no?, pero efectivamente es una sociedad un poco enferma en este caso. O sea, y no se vislumbra una solución, al menos a corto o medio plazo, que la gente sea capaz de salir de la trinchera en la que está cada uno y decir, bueno, aquí podemos alcanzar algún tipo de consenso de mínimos. ¿Pensáis que se puede hacer? O sea, porque la sensación que se queda, a la vista de lo que significa la financiación de las campañas en los Estados Unidos, ¿se puede hacer algo? Es decir, ¿hay algo que pueda, digamos, más allá de la propuesta de Raúl, que era muy interesante, pero salir del círculo vicioso del derecho a portar armas en Estados Unidos, que es algo que se sostiene en la propia corrupción del sistema político, en el que lobbies privados financian las campañas y, por lo tanto, incluso aunque existiera un consenso social respecto a la necesidad de limitarlo, la propia dinámica del poder económico lo impide? Yo creo que hay un... O sea, en Estados Unidos fundamentalmente, pero también aquí, más importante que los significantes tipo patria, nación, es el significante seguridad. La relación entre seguridad y democracia. Entonces yo creo que se trataría de asumir en la segunda enmienda, antes hacía una provocación, pero asumir la segunda enmienda en un sentido republicano y democrático, y por lo tanto ir hacia una regulación que parta y que amplifique, por así decirlo, la jurisprudencia, dentro de lo que significa eso en Estados Unidos, es decir, algo bastante improbable, pero digamos el razonamiento en términos de seguridad colectiva, ¿no? Es decir, la regulación de las armas tiene que estar vinculada a la atención psiquiátrica, tiene que estar vinculado a las ayudas sociales, tiene que estar vinculado al salario mínimo y tiene que estar vinculado a las capacidades comunitarias de defenderse, ¿no? A que los janitors puedan hacer huelgas sin que lleguen allí unos matones, a que los inmigrantes que cruzan la frontera no sean víctimas de estas milicias de Arpaio y compañía, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues significa realmente asumir un terreno constitucional que es el de la posesión de armas de otra manera, ¿no? Yo creo que ahí hay un asunto que yo no veo ninguna solución intentando europeizar Estados Unidos con el pacifismo, sobre todo porque hay mucha gente que no se lo puede permitir. Los militantes afroamericanos no se lo pueden permitir. Cada vez menos en el sur los militantes o activistas y la población latina no se lo puede permitir. Es decir, es un terreno completamente distinto. No estamos en un contexto europeo donde puede haber bandas fascistas armadas y donde tú, digamos, quieres que haya una respuesta democrática del Estado que les regule, como sucedía aquí en la transición, ¿no? No, estamos en un contexto en el que tú no vas a cambiar la segunda enmienda ni loco, porque entre otras cosas hay unos mecanismos constitucionales para hacerlo que, imposible. Imagínate, ni Sanders se lo puede plantear en este momento, ¿no? Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusiones para cada uno. Marga, tu minuto. No sé, yo creo que la historia no está escrita. Hubo en los 70 un movimiento pacifista en Estados Unidos muy, muy grande, relacionado con el movimiento hippie, si quieres, muy inocente, pero desde luego defendía como una especie de mainstream cultural que ya no existe en este momento, pero que puede volver a ocurrir, desde luego. Yo no sé, yo prefiero que no haya armas, que creo que es la mejor manera de defender a los que no tenemos poder, porque si tú tienes un arma, el de enfrente la va a tener más gorda. Que sí, creo de verdad que la salida tiene que ir por otro lado, pero insisto y déjame los últimos 30 segundos para decir, en una sociedad donde Jean-Claude Van Damme es el héroe, tenemos un problema cultural también.
es decir, de cómo se favorece una cultura en la que el héroe es Rambo, es Steven Seagal o es Fast and Furious, ¿no? Es decir, que yo estoy segura que es una cultura absolutamente mediatizada y dirigida, ¿no? hacia eso. Yo creo que favorecer y apoyar los movimientos contraculturales americanos es una de las mejores maneras de luchar contra esta violencia sistémica. Carlos. No, yo concluiría este último minuto diciendo que realmente la patología que se deriva de la mala interpretación de la segunda enmienda es la patología de un sistema político que castiga y que suprime y que elide la diferencia política y la diferencia política con unos niveles de violencia que son insoportables. Únicamente si realmente se produce un movimiento o movimientos de masas muy amplios que puedan dar lugar a nuevos procesos microconstituyentes, se podrá realmente reabsorber la cuestión de la violencia armada de los ciudadanos, en tanto que los ciudadanos no serán grupos absolutamente desnivelados en cuanto al poder que disponen, sino que serán grupos entre los que se podrá establecer una relación violenta, si queremos, pero al menos no tan desequilibradamente violenta como es en este caso. Realmente los latinos, los negros han usado poca violencia para defenderse armadamente del poder. Únicamente si hay nuevos procesos constituyentes políticamente de masas se podrá resolver el problema. Raúl. Bueno, habría que revisar las estadísticas históricas. Yo creo que quizás Jorge tiene datos al respecto, pero yo creo que hay una tendencia cada vez mayor, digamos, de muertos por uso de armas, sea por psicosis, sea por asesinatos policiales. Entonces yo creo que justamente esa desproporción indica un callejón sin salida del modelo de la República Americana. Es decir, si los conflictos civiles van a llevar siempre a este tipo de dinámica armada y no hay por dónde salir, y la potencia americana ya no tiene las capacidades de exportar el malestar a otros lugares, sino que está implosionando, el asunto de la segunda enmienda y el asunto del monopolio de la violencia legítima va a ser protagonista de los próximos años, a mi modo de ver, sin duda. Carlos. Bueno, primero apuntaría sobre esta idea de que los movimientos negros y latinos han usado poca violencia. Pues sí, precisamente porque han sido en algunos casos empujados a utilizar la violencia para mantener monopolios sobre la economía informal que se les ha impuesto a través de las fronteras y a través de todo este cambio desde la esclavitud hacia la pobreza más extrema en la metrópolis. Si hay otras opciones, yo creo que lo que apuntaba la provocación de Raúl es muy útil en este sentido, pero el problema es que ya existe un movimiento de esta manera, esta corriente que es The Sovereign Citizens Movement, que es un pensamiento muy individualista, que son gente que se apunta a los atentados, ¿no? de distintas maneras y que se basan en esta idea de soberanía individual, y es la más pura alienación y con tintes de racismo y supremacismo blanco también. Entonces hay que cambiar la interpretación social de la segunda enmienda. Es que esa es la única vía posible, creo yo. Bayo. Yo querría abundar en lo que ha dicho Marga, porque ciertamente yo pienso que culturalmente nosotros hemos hablado mucho del supremacismo blanco, del imaginario blanco, del racismo, pero es que es un problema más bien machista, es un problema del imperio de la fuerza, es un problema patriarcal en el que el macho alfa armado merece vencer y por tanto merece apropiarse, y una vez en su propiedad, en su casa, las leyes le van a autorizar a que mate al que entre en su casa porque está en su casa y está armado y es un macho que es lo que tiene que hacer. Y es que así es Trump. Y Trump es el primer presidente en 34 años que habla ante una convención de la NRA, porque ningún otro presidente había ido a la convención a hablar de eso, para demostrar que él es más macho y más alfa y más violento. Entonces es esa cultura de violencia machista la que impera, todos los ejemplos que ponía Marga, y como no ataques esa cultura, la sociedad no cambia. Jorge. Bueno, yo por cerrar con una nota que no sea demasiado pesimista y por volver un poco al tema que decíamos antes de qué solución podría haber a este problema. Hombre, a un nivel muy práctico realmente pasaría por cambiar el modelo de financiación electoral que existe ahora mismo en Estados Unidos, y eso que te permite hacer una regulación en la línea de lo que tú dices, que es que hay una mayoría de gente que quiere más regulación, ¿vale? Eso al margen o en paralelo al hecho de que efectivamente tú tienes que resignificar el concepto de seguridad y dotarlo de, además, con unos elementos que sean parecidos a los de un estado de bienestar, que la gente se sienta emancipada no a través de tener un arma, sino de tener sanidad, tener
seguridad en su vida que no sea la de poder matar a otra persona, ¿no? Bueno, vamos, en definitiva creo que pasa porque Bernie o alguien como Bernie se presente en 2020 y sea capaz primero de aplastar a los rivales demócratas y después de quitar de medio a Trump. Ojalá. Muchísimas gracias, Jorge. Poca cosa. Dios te oiga. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fora Baix.